Libro de los Hechos, capítulo 18, verso 5. Pues con ese texto vamos a sacar un tema que se llama la proclamación del Evangelio. Y yo creo sinceramente, mis amados hermanos, que esto es lo que el mundo necesita. Pero afortunadamente esto es lo que usted y yo tenemos para compartírselo al mundo. La proclamación del Evangelio siempre traerá como resultado que la gente conozca a Dios, que la gente tenga la oportunidad de un cambio, que la gente sea perdonada, que la gente se libre de ir a una condenación eterna. Este mensaje tiene el propósito de motivarnos a predicar el Evangelio. Y mis amados hermanos, yo creo que aquellos que no han tomado el reto de hacerlo, pues se les hará como muy tedioso. Pero aquellos que hemos tomado el reto de hacerlo, será un renovar de las fuerzas. Será un renovar de la visión. ¿Y por qué no aquellos que no lo están haciendo tendrán el reto de empezar ahora mismo? Cuando predicamos el Evangelio debemos de tener en mente que la proclamación del Evangelio siempre será respaldada por Dios. Y como fruto de predicar la palabra, la iglesia se multiplicará y la casa de Dios se llenará. Tenemos pasadito de 1 año y medio en la ciudad de Lerdo. Gloria a Dios. Y en este año y medio, hermanos, libro de los Hechos, capítulo 18, verso 5, donde dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y yo creo que Pablo estaba por entero enfrascado en predicar el Evangelio, porque para eso había sido llamado. Y yo creo sinceramente, mis amados hermanos, que cuando Dios salva a una persona, Él tiene propósitos. Uno de los propósitos es de salvarnos de una condenación eterna, pero el otro es que su reino crezca y que por medio de nosotros se multiplique también. En 2 de Timoteo 4, 1 y 2 nos damos cuenta que Pablo no solamente predicaba, sino que discipulaba a otros y los invitaba a predicar. Y les decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Te insto. Y ponía como testigo a Dios: te encarezco, te pongo de cara a Dios y te encargo que prediques la palabra. Porque Dios dejó la tarea de la gran comisión. La tarea de la gran comisión, Dios la encargó a la iglesia en general. En Hechos 4:20 es un texto que uno de mis hijos desde muy niño siempre lo decía en la mayoría de los cultos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto es tan conmovedor. Esto encierra una grande responsabilidad. Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de predicar. No podemos dejar de comunicar. No podemos dejar de dar el testimonio. Ahora, las personas que decían eso, por hacer eso, arriesgaban su seguridad, su libertad y su vida misma. Y esto era tan conmovedor para la gente del primer siglo que la gente no cristiana no comprendía por qué la iglesia de Cristo seguía hablando y predicando de su Señor cuando hasta les costaba la vida. Pero los creyentes decían: aunque nos cueste latigazos, aunque nos cuesten fierros, aunque nos cuesten destierros, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amados hermanos,
Jesucristo que nos cautivó. ¿Qué oímos de Dios para quedarnos a su lado? Pues bien, proclama a tiempo y fuera de tiempo ese mensaje que te cautivó, ese mensaje que te salvó, ese mensaje que cambió tu vida por completo. Y como dice una canción, no pares, sigue, sigue, predica, reprende, exhorta. Sé como la iglesia del primer siglo. ¿Cómo era la iglesia del primer siglo? Hechos 8:4. Cuando leemos este pasaje, Hechos 8:4, nos damos cuenta que todos fueron esparcidos, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué los habían corrido de su tierra? ¿Por qué los habían corrido de su ciudad? Por predicar. Y sin embargo, a donde quiera que iban, por todas partes, iban anunciando el evangelio. Yo creo que la gente decía, estos no escarmientan. De veras que estos de veras quieren que los maten. En Hechos 4:17 al 18, dice que Pedro y Juan son encarcelados y llevados ante un tribunal, y solo por predicar el evangelio. En Hechos 14, del 8 al 19, se nos informa que Pablo es apedreado hasta que sus verdugos creyeron que estaba muerto. Y todo por predicar la palabra, por sanar a un paralítico de nacimiento y por no recibir la gloria. ¡Aleluya! Amados hermanos, porque nosotros sabemos que todo lo que hagamos es para la gloria del Señor, no para nosotros, no para nuestro ministerio. En cuanto una alma se salve o se sane, siempre debemos de darle la gloria a Dios. Y por eso apedrearon a Pablo hasta creer que estaba muerto, por no recibir la gloria de su trabajo. Hechos 7, del 1 al 60, todo el capítulo 7 del libro de los Hechos, nos habla del primer mártir de la iglesia. A Esteban le dieron muerte por predicar el evangelio. Es asombroso, hermano. Ahora, estos creyentes pudieron, escúcheme lo que le voy a decir, estos creyentes pudieron haber evitado todas estas penalidades, pudieron haber evitado estas persecuciones, pudieron haber evitado los sacrificios y aún la muerte misma, si tan solo se callan y no hablan de Jesucristo. Pero ellos decidieron proclamar las virtudes de su Salvador sin importar las consecuencias. Primero de Pedro 2:9 a muchos de nosotros nos emociona. ¿Y cuántos son pueblo elegido? ¿Y cuántos son nación santa? Oiga, hasta brincamos y saltamos. Pero ¿por qué Dios nos da esos distintivos? ¿Por qué Dios nos da esos nombramientos? Ahorita lo vamos a ver. Si aplicamos a nuestra vida Primera de Pedro 2:9, al aplicarlo a nosotros, dará como resultado que nosotros como ellos también diremos lo que dice Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque la orden de proclamar el evangelio es para todos. Primera de los Corintios 1:10 dice algo muy asombroso. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos. No es que hable el maestro
o el pastor o el miembro sobresaliente que está ayudando a predicar. Dice Primera de los Corintios 1:10: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos. La Biblia nos dice que Cristo llamó a 12 y los envió a predicar. Y luego dice que envió a 70. Y en Marcos 3:14 dice: estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Gloria a Dios. Aleluya. A veces nosotros nos sentimos orgullosos de estar con él, de ser sus hijos, de tener un lugar asegurado en la eternidad. Pero hay algo muy interesante. Si ustedes y yo estamos aquí con Dios, es porque lo amamos. Amén. Pero el Señor Jesucristo nos sacó de las tinieblas a la luz. Escuche esto. Cristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, según Primera de Pedro 2:9, para que anunciemos las virtudes de nuestro Salvador. Y si no lo hacemos, después de saber lo que dice Primera de Pedro 2:9, de plano estamos todavía en tinieblas. O escuche esto: no vemos las virtudes de Jesucristo. Me inclino por lo primero, porque virtudes en Cristo hay de sobra. A veces, gracias, a veces nos pasa como al hijo pródigo, cuando estaba allá entre los marranos, allá entre el mosquero, allá entre el soquetal donde tragaban los marranos. Él dijo: me levantaré Gloria a Dios. e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para luego decir: hazme como uno de tus jornaleros. Santo. Pero eso dice que lo estaba cavilando. Pero ya después dice, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Gloria a tu nombre, Jesús. Y el hijo le dijo todo lo que había planeado. El padre lo vistió, lo calzó, ordenó la muerte de un becerro gordo para la barbacoa y los tibones y todo eso. Entonces aquel hijo ya no le dijo: hazme como uno de tus siervos. ¿Para qué? Si Dios me perdonó. ¿Para qué si mi padre me recibió y me volvió a dar la categoría de hijo, los privilegios de hijo? ¿Para qué ser esclavo si puedo ser gobernante junto con él? Pero mis amados hermanos, aunque el padre del hijo pródigo representa a Dios en esa parábola, en la vida real Dios no comparte su gloria con nadie. Estás con Dios. Ya eres una nueva criatura. Cumple el propósito de Dios al salvarte. Primera de Pedro 2:9. Ya lo leímos 2 veces. A veces nos emocionan versículos como 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué dice 2 versículos atrás? Y por todo murió, 2 Corintios 5:15. Y por todo murió para que los que viven para sí ya no vivan así, sino ¿para quién? Para el que murió y resucitó por ellos. Entonces Dios nos salva dando su vida para que nosotros, al ser salvos, estemos dispuestos aún a dar nuestra vida por Él. Ese es el propósito de Dios. Y si llevamos a cabo ese propósito, antes de llegar a la senectud, andaremos buscando más mundos para conquistarlos para Cristo. Aleluya. La iglesia debe de saber cómo comunicar el evangelio a una comunidad, a niños, a jóvenes y adultos.
de comunicar el Evangelio, pero tenemos que hacerlo con conocimiento. Hace como 24 años, yo conocí al Señor en una cárcel. El ministerio que entró a la cárcel salió del templo de la Trinidad. Y cuando yo salgo de la cárcel, llego al templo de la Trinidad. Qué bonitos años aquellos, veladas. Todos los días había culto. Y yo recuerdo que continuamente había veladas. Y ya alguien me dijo, joven, vente a las veladas. Y yo me fui a una velada. Y yo creo que aquí hay muchos que conocen a este hermano, al hermano Márquez, que nosotros le decíamos el gordito bailarín. Pues el hermano Márquez dice, a ver, este jovencito nuevo, díganos un texto de memoria. Yo dije, ¿qué es eso de un texto? En aquellos años yo no sabía leer ni escribir, hermanos. A ver, díganos un versículo. Pues yo nomás me le quedé viendo. Ándale, joven, póngase de pie. ¿Sabes qué? Le dije, yo no me sé ni un texto ni un versículo, no sé qué es eso. Pues léalo, no traía Biblia. Acababa de salir de la cárcel, fichado en 3 estados. A ver, que alguien le dé una Biblia. Y me dieron una Biblia y yo no sabía qué, hermano. Yo no sabía de libros, ni de capítulos, ni de versículos. Y no me dicen, no te saben ni Romanos 10, 9 y 10. Yo ni sabía que existían los romanos. Pero ese fue el primer versículo que me aprendí de memoria. Porque tenemos que hacerlo con conocimiento de causa. Número 1, para ser predicador, el predicador tiene que ser salvo. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo y tiene que tener agallas para tomar el reto. Y si no, que le deje lugar a otros que sí lo quieran hacer. Segunda de Timoteo 2:15, Pablo le dice a su hijo espiritual, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero, que no tienes nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, que usa bien. Que no sea como Jin Young. Amados hermanos, Salomón en su libro de Eclesiastés 12:9 dice que si cultivamos la sabiduría, podremos enseñar al pueblo. Lo podremos persuadir. El programa de toda iglesia debe de ser continuo, los 365 días del año. Mateo 4:19. Cuando Cristo llama a alguien, le deja bien claro que el propósito de llamarlo es que se haga pescador de hombres. Amados hermanos, recordemos que ustedes y yo hoy somos cristianos gracias a que otros trabajaron para Dios a favor de nosotros. Y ahora ustedes y yo tenemos el reto para que otros conozcan a Cristo. ¿Qué pasaría si de hoy en adelante ninguna mujer se embarazara y por consecuencia ningún niño naciera? Sencillamente la humanidad desaparecería. Pues lo mismo pasará si ustedes y yo no ganamos almas para el reino de los cielos. La iglesia también desaparecerá. Amados hermanos, si la iglesia desapareciera, la humanidad entera no tendría ninguna oportunidad de cambiar. Si la iglesia desapareciera, la humanidad no tendría ninguna oportunidad de ir al cielo. Lo único que tendría la humanidad, sin temor a equivocarnos, sería pasar la eternidad
en el infierno. Dijo Lutero, quita la iglesia de la tierra y ve al mundo ciego, verlos matarse unos a otros, verlos poblar el infierno. Qué interesante es esto. Yo creo sinceramente que tanto ustedes como yo tenemos que comprometernos con Dios a favor de la humanidad y decir como Pablo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predicar el evangelio, ay de mí si no predicar el evangelio. Aleluya. Después de hacerlo diríamos como él, Romanos 15:20, me esforcé a predicar el evangelio, porque predicar el evangelio es de esforzados. No crea que si no le gusta hacer nada, usted tiene cualidades para ser ministro. Se equivoca. Porque hay veces que dicen, me gustaría ser ministro para nunca ensuciarme las manos, para siempre estar en mi casa con mi familia. Olvídese, yo fui soldado, policía, guarura y ladrón, y nada tan difícil como ser pastor. Me esforcé a predicar el evangelio. Romanos 15:20 y Romanos 15:19. Estoy loco, primero doy el 20 y luego el 19. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Por eso Pablo era el vagabundo, porque predicaba aquí, corría a la otra colonia y a la otra, se acababa la ciudad y buscaba otro rancho, otro pueblo, otra ciudad. Y por eso dice Romanos 15:19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo, aún en los lugares donde no había ofrendas, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Amados hermanos, si ustedes y yo nos comprometemos como se comprometió Pablo, el resultado será una iglesia de continuo crecimiento, tanto numérica como espiritualmente. El fruto de nuestro trabajo será ver vidas cambiadas por el poder de Jesucristo. Hay un versículo, Mateo 5:13, cuando lo leemos y lo meditamos, entendemos que nosotros somos como la sal del mundo. Y dice que si la sal se desvanece perdiendo su sabor, perdiendo su propósito, ya no servirá para nada. Pues bien, si leyéramos Mateo 5:13, donde nos habla de la sal y el propósito de ser sal, nos daríamos cuenta que si no cumplimos nuestro propósito, no servimos para nada, sino para ser echados fuera y pisoteados por los demás. Eso es lo que dice Mateo 5:13. Pero amados hermanos, hay un mundo que todavía necesita de Cristo, de ese Cristo que nosotros aseguramos vive en el corazón. Hay multitudes de gente que todavía necesitan el mensaje del reino de los cielos, y ustedes y yo lo tenemos porque nos salvó, nos ha guardado. Y si tan solo abrimos nuestra boca, saldrá ese mensaje y hará su trabajo, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Pero se necesita un reto. El primer predicador de esta noche dijo: ¿queremos tomar el reto? Aleluya. ¿Queremos tomar el reto de hacerlo? Cuando Dios me llamó al ministerio de tiempo completo en el 93, yo no era el más espiritual de los miembros de la iglesia.
ni tampoco el que más sabía, pero sí el que tomó el reto de ir. Y lo hice. Y yo estoy dispuesto a seguirlo haciendo. Pero hay una petición de un personaje que se llama Jesucristo. No sé si usted lo conozca. Si lo conoce, tenga misericordia y llore por esa petición que Él nos dejó. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él sí los está enviando, pero los que tienen cualidades de siervos, los que tienen cualidades de obreros, están enamorados de la seguridad que da un trabajo, de la seguridad que da una pensión, y dicen: cuando ya me jubile voy a ser misionero, cuando acabe mi carrera. Amados hermanos, es probable que no haya tiempo para servir a Dios en 5 o 10 años más. Ya hay una fecha probable de la construcción del tercer templo de los judíos. Ya hay una fecha para el año que viene, donde se empieza con el plan CHIP 666. Ya falta menos de 7 meses para que se ponga como prueba en Estados Unidos y aquí con nosotros los mexicanos. No quiero decir que para marzo, abril ya está la tribulación, no. Es la prueba apenas. Pero ya son gritos desesperados de la profecía que nos dicen: prepárate, Cristo viene. Ahora, si ya somos creyentes, tenemos una responsabilidad con el mundo que nos rodea. Ese mundo que no conoce del Señor. Porque volviendo al último versículo, si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Si nosotros como iglesia perdemos el propósito de llenar la casa de Dios, no servimos para nada. Quiero terminar con este pensamiento. Lo único que como creyentes nos vamos a llevar el día del rapto, si es que nos vamos, no porque no vaya a haber rapto, sino porque es probable que no cumplamos los lineamientos que se nos exigen. Lo único que nos vamos a llevar son a nuestros hijos espirituales. Ni el carro, ni la casa, ni las joyas, ni la cuenta del banco, ni lo que haya por ahí en esas cajas de inversiones, nada nos vamos a llevar. Lo único que se va a levantar de la tierra junto con nosotros serán nuestros hijos espirituales. Y si logramos a tomar el reto y ganamos hijos espirituales, entonces sí, la casa de Dios tiene que hacerse más grande, porque se llenará